Caltayud y brigadas universitarias han estado coauspiciando este ciclo de conversatorio que hemos iniciado la semana pasada con el tema de salud. Estamos ahora para analizar la coyuntura. La siguiente semana abordaremos el tema de la educación y la clausura del año escolar y las perspectivas en el término inmediato de la educación. También está en nuestra agenda ver el tema de pensiones. Es un tema muy delicado por la cantidad de dinero que se maneja y las acusaciones de despilfarro que hay, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente seguiremos programando un ciclo de conversatorios para orientar mejor a todos los compañeros que están interesados en reflexionar la realidad del país. Bueno, yo le paso, para no alargarme más en esta introducción, a Manuel para que haga una presentación de cada uno de nuestros invitados la noche de hoy. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches a todos y todas. Me es muy grato hoy día poder participar como moderador de este importante conversatorio. Para nadie conocido, hace unas 2 semanas iniciaron una serie de bloqueos en unos cientos de lugares de nuestra geografía. Pero ¿por qué fueron estos bloqueos? ¿Fue simplemente un tema de la fecha de las elecciones o había un trasfondo mayor? Lo que buscaban los bloqueadores era el de mantener el 6 de septiembre como fecha de elecciones, rechazando de esta manera la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral que había postergado las elecciones para el 18 de octubre, decisión, recordemos, que fue tomada por consideraciones que tienen que ver con la pandemia del coronavirus que nos está golpeando tan duramente. Era solamente una cuestión de mantener la fecha del 6 de septiembre o había otras razones explícitas u ocultas. Otras preguntas que nuestros panelistas tratarán de responder tienen que ver con las lecciones que se puede obtener de este conflicto. Conflicto que ha tensionado a nuestro país y que ha causado zozobra, pérdidas económicas importantes y lamentablemente una serie de muertos por la falta de oxígeno. Por otra parte, ¿cómo vamos a llegar a estas elecciones del 18 de octubre? ¿Cómo se va a dar el proceso electoral? ¿Será que estas elecciones permitirán superar la polarización que parece estar presente de una manera dramática en nuestro país? ¿Las elecciones permitirán superar las grietas que existen y que por poco nos han conducido a enfrentamientos aún mayores? Son estas las preguntas, los temas que tocarán 3 personalidades, connotados analistas políticos. En un primer momento van a dialogar entre ellos sobre estos sucesos traumáticos que hemos vivido en estos últimos días. Luego se abrirá un momento de discusión general donde todas y todos los presentes podrán intervenir con sus comentarios y o preguntas. De la misma forma que Juan Carlos, quiero dar la más cordial bienvenida a María Teresa Segada. Ella es socióloga, además tiene una maestría en ciencia política y un doctorado en procesos sociales y políticos en América Latina. Quiero también dar la bienvenida a Fernando García, él es cientista político, y finalmente dar la bienvenida a César Escoba, agrónomo, que tiene una maestría en desarrollo endógeno y agroecología. A los 3 quisiera agradecerles por haber aceptado la invitación de participar en este conversatorio organizado por el colectivo ciudadano Alejo Calafeño. Los panelistas de esta noche, quisiera agregar, son connotados profesores de la Universidad Mayor de San Simón. Cada uno ha escrito varios libros, artículos científicos y también columnas de opinión en numerosos periódicos del país
sobre la problemática social y política de Bolivia. Nuestros tres panelistas tendrán 15 minutos para presentar su mirada sobre el porqué de los bloqueos, las lecciones que se puede sacar de los mismos y sobre el proceso electoral en curso. Luego, cada uno tendrá 5 minutos adicionales, ya sea para complementar su exposición o para comentar las ponencias de los otros panelistas. Después de ello, como dije hace un momento, daremos la palabra a los y las participantes de esta videoconferencia, quienes podrán hacer sus preguntas mediante el chat o levantando la mano. Pero antes de dar la palabra a Marité, que será nuestra primera expositora, quiero agradecer a los compañeros de la Brigada Universitaria, en particular a Rubén Tenorio, por toda la colaboración que ha prestado en la organización de este evento. Además, Rubén continuará con su apoyo, dando la palabra y habilitando los micrófonos de los presentes cuando sea necesario. Ahora sí, estimada Marité, bienvenida y nuevamente gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tienes la palabra, tienes 15 minutos. Marité. Muchas gracias, Manuel. Quiero primero agradecer la invitación a este evento. Creo que la nueva tecnología y esta situación, si bien tiene muchísimas desventajas, nos ha ayudado a escucharnos más y quizás contactarnos más, interactuar más entre bolivianos, entre por lo menos, digamos, quienes andamos en el ámbito de la reflexión social y política. Pero a pesar de todo ello y de que uno está permanentemente interactuando con la realidad y con otras reflexiones, hay que asumir y admitir que la realidad boliviana es tremendamente dinámica, es decir, lo que pensábamos hace una semana ya no es válido para lo que estamos pensando hoy, digamos, ¿no? O sea, hay obviamente muchas continuidades, pero también muchas rupturas. Y yo quisiera justamente en esta charla no alejarme, evidentemente, pero tomar cierta distancia de los sucesos muy inmediatos. Es decir, creo que para entender lo que está pasando en nuestro país en este momento, necesitamos tomar cierta distancia para mirar un poco de arriba qué es lo que está sucediendo y qué aspectos de la realidad está involucrando, por ejemplo, esta discusión sobre la fecha de elecciones, que parece verdaderamente algo anecdótico para haber generado semejante movilización social, semejante confrontación y semejantes daños humanos también en su transcurso, ¿no? 11, casi 12 días de movilización sostenida que parecen inentendibles si solamente nos vamos a la causa que ha sido mencionada o a una de las causas principales, porque luego han surgido otras demandas que también es interesante ver, que era la fecha de elecciones, la definición de fecha de elecciones. Y resulta aún más cuestionante y más crítico cuando uno veía que la Central Obrera Boliviana de pronto estaba manteniendo movilizados a los sectores sociales por una semana de distancia entre una elección y otra. Por esa razón es necesario ir un poco más allá de lo fenomenológico, de los hechos, para poder entender qué está detrás, qué está bulliendo detrás de este escenario de conflictividad tan dramático que se ha abierto en el país hace pocos días. Yo voy a centrar mi exposición básicamente en tres cosas. La primera, hablar un poco de la multidimensionalidad de los conflictos que estamos enfrentando los bolivianos. De pronto aparece más fuerte uno y después aparece otro, pero no quiere decir que ninguno se haya resuelto. Por lo tanto, hay momentos donde se sobreponen todos y llegamos a momentos de estar muy cerca del abismo y de una posible eclosión social. La segunda cosa a la que me voy a referir un poco son a los aspectos fundantes, digamos, de la complejidad que hay en Bolivia, que explica de alguna manera estos escenarios de conflictividad. Y por último, vamos a situarnos un poquito en el presente y mirar las próximas 8 semanas y el posible, digamos, ya no diré posible, el efectivo momento electoral que vamos a vivir el 18 de octubre y cuáles son los riesgos también de este momento, ¿no? La primera cuestión que quisiera decir es que
como anunciaba, hay una sobreposición de conflictos hoy en Bolivia. O sea, no estamos solamente frente a un conflicto entre candidatos o un conflicto entre sectores sociales, ¿no? Algunos afines al movimiento al socialismo, otros contrarios, otros autónomos, como los llamados, muchos de los llamados autoconvocados o de la resistencia o de ciertos grupos indígenas que han resurgido también al calor de este momento crítico, como el grupo que comanda Felipe Quispe, ¿no? En el altiplano, y que ha tomado un vuelo propio y un discurso propio en esta complejidad. Entonces, no solo a esto, sino también nos está llevando a mirar estos espacios de conflictividad en distintas dimensiones. A ver, ¿qué es lo que está en pugna en este momento en el país que nos lleva al borde del abismo? Cada 3 días, cada 5 días sentimos que esto ya no puede sostenerse. Lo primero que me gustaría señalar es que hay en Bolivia, y se han revelado en estos conflictos, algunas tendencias que hay que mirar y que tienen que ver con una cultura política boliviana que es muy clara. Lo primero es que Bolivia se caracteriza por un fuerte protagonismo de la sociedad en el campo político. O sea, en Bolivia, a diferencia de otros países, sobre todo desarrollados, homogéneos, occidentales, nos caracterizamos porque la política no se reduce a la acción de los partidos y de los candidatos o de las contiendas electorales. En Bolivia, permanentemente la sociedad civil, a través de sus organizaciones, ha incursionado en el campo político, ha definido coyunturas y ha provocado el giro incluso de algunos momentos políticos muy críticos, ¿no? Y para eso hay muchos ejemplos, desde las rebeliones indígenas del siglo pasado, la revolución del 52, no hubiera sido posible sin la concurrencia de las masas, la recuperación de la democracia. Este inicio de siglo tan controvertido no hubiera sido entendible si no entendemos la participación directa de la sociedad en el destino político del país. Es una característica muy importante de entender, porque eso también nos ayuda a explicar lo que ha sucedido en este reciente bloqueo, cómo la sociedad, de pronto, sectores de la sociedad, no diré la sociedad en su conjunto, sectores de la sociedad han tomado las calles, han bloqueado, se han manifestado de diversas maneras. Entonces, esa es una tendencia histórica en el caso de Bolivia que no podemos dejar de ver, porque además eso nos conduce a otra afirmación, que no es posible entonces en Bolivia pensar, por ejemplo, en esto que tanto se está diciendo hoy y que es muy adecuado y ojalá sea el escenario próximo, en acuerdos políticos prescindiendo de los sectores de la sociedad. O sea, no puede haber un acuerdo solo entre candidatos, es insuficiente. Es necesario incluir en ese acuerdo a los sectores sociales movilizados, a los sectores con capacidad de poder y de influencia que hay en la sociedad desde distintos lugares. No me estoy refiriendo solo a la Central Obrera o al movimiento sindical campesino, sino hay movimientos cívicos, hay ciudadanos, hay una serie de actores que han emergido. O sea, la sociedad boliviana ha cambiado. O sea, nuestra sociología, digamos, como país se ha modificado sustancialmente. Entonces, no solamente tenemos la sociedad concurriendo en la política, sino que además han surgido en los últimos años nuevos sectores sociales, ¿no? Que hoy también están ejerciendo su protagonismo desde la sociedad civil y en muchos casos inclusive rechazando al orden político, rechazando a los candidatos, rechazando al sistema político, lo cual también nos pone en un escenario algo crítico porque hay que ver cómo dialoga esto con la democracia, ¿no es cierto? Entonces, la tendencia esta de la presencia de la sociedad civil está también en las últimas, diría yo, 3 décadas, acompañada por una dificultad para construir instituciones democráticas en el país. O sea, por una parte, son casi 30 años o más, van a ser 40 años de reconquista de la democracia que hay que celebrar, porque esa es la mejor ganancia, creo que tenemos los bolivianos, es mantener un sistema democrático a pesar de momentos de inflexión y muy críticos que hemos pasado, pero al mismo tiempo necesitamos fortalecer esas instituciones democráticas, ¿no? Estamos en un momento, quizás el peor momento de los partidos políticos, porque con excepción del MAS, que es un formato muy particular por su vínculo orgánico con las organizaciones sindicales campesinas, el resto de los partidos políticos evidentemente se han convertido en una suerte de
siglas vacías, de cascarones que están acogiendo distintos liderazgos que en muchos casos no tienen nada que ver con la propia línea ideológica del partido o su organicidad, pero que por mantener su vigencia han hecho acuerdos de mutua conveniencia, ¿no? Algunos entrevistados con los que yo hablaba para un trabajo que estaba realizando me decía, parece esto franquicias electorales o un mercado negro de siglas, donde, bueno, a ver, el mejor postor o qué me conviene más, ¿no? Entonces hay un intercambio, pero eso significa un debilitamiento de los partidos políticos digamos, dentro de la lógica y de los modelos partidistas deseables para la democracia, ¿no? Sin militancia, muy centrados en el caudillismo, carentes de una ideología programática de largo plazo. Por ejemplo, me adelantaré un poco a algo que diré más adelante, pero para esta elección, con seguridad no va a haber un debate programático estructural, que es el que quisiéramos para una elección como esta, donde se está jugando incluso el rol del Estado. Con seguridad lo que va a dirigir, va a dominar en esta elección, va a ser un debate sobre las urgencias políticas. Es decir, los posicionamientos, cómo van a ganar espacios los distintos candidatos frente a los demás, porque tienen 8 semanas para su campaña y hay muchas urgencias en el país sobre las cuales hay que decir algo, ¿no? El tema de salud, el tema de la corrupción, el tema de la crisis económica que se avecina, o sea, urgencias que van a impedir, evidentemente, discutir como se discutía hace 20 años sobre visión de país o sobre proyectos respecto al rol del Estado, etcétera, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos hoy y seguramente eso vamos a enfrentar. Pero a estas tendencias también de debilitamiento de las instituciones, bueno, estas tendencias se han visto agravadas también por la complejidad de esta crisis. ¿Cómo vivimos esta crisis? Para comenzar, solo la voy a mencionar, todos nosotros creo que conocemos estas fracturas, tiene distintos niveles. Primero, estamos viviendo una crisis institucional muy grande. Tenemos primero, el enfrentamiento entre los principales órganos del Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Que sobrepasan esta figura de los teóricos de la ciencia política del gobierno dividido, ¿no? O sea, porque en este caso realmente se han convertido en campos de batalla, de enfrentamiento entre un Ejecutivo con un signo político y un Legislativo con otro, y hemos sido testigos todos de los bloqueos permanentes que hay entre órganos del Estado. Por otra parte, a nivel institucional también hemos percibido con esta crisis de salud un enfrentamiento, una falta de coordinación total entre entidades nacionales y entidades subnacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, Cochabamba es un caso típico donde tenemos una presidenta de una línea política, una gobernadora de otra y un alcalde de otra. Entonces es imposible pensar en un mínimo de coordinación para generar una política coherente, ¿no? Entonces es otro nivel muy crítico también de crisis institucional. También está, por supuesto, el enfrentamiento, la confrontación política entre candidaturas y organizaciones políticas que están en una campaña que no termina de resolverse, ¿no? En un momento preelectoral eterno, aparentemente, que se estira cada vez más y se va postergando. Ahora ya hay una fecha, evidentemente, afortunadamente, diría yo, pero que, digamos, nos ha mantenido en esa suerte de situación de ambigüedad durante varios meses. Y a ello se ha agregado una confrontación y una tensión en la sociedad, ¿no? Entre sectores afines al MAS por una parte y sectores más bien contrarios al movimiento al socialismo, y ha aparecido este otro grupo de movimientos autónomos, ¿no? Que han emergido en el medio de este conflicto reciente con demandas propias, con una agenda propia, como es el caso de Felipe Quispe o de los propios cívicos, ¿no? De Santa Cruz, o aquí en Cochabamba también hay sectores que se han empezado a generar otro tipo de demandas a los que se suman, digamos, a esta complejidad que ya estaba instalada en el país. Entonces, ¿cómo podemos entender esta situación? Hay una crisis, digamos que podemos entender esta complejidad en tiempos históricos distintos, porque confluyen en momentos como este. Arrastramos una crisis histórica, tal vez de 500 años, que es esta exclusión sociocultural, que es una de las crisis que ha abierto fracturas y heridas muy, muy sensibles en el país que tienen que ver con este tema del racismo, por ejemplo, que hoy está tan instalado en el centro del debate. El tema de la exclusión sociocultural, que de alguna manera había sido
reflejado en la Asamblea Constituyente, en el nuevo texto constitucional, había buscado una resolución a través de esta idea de la plurinacionalidad, la interculturalidad, pero que de pronto cuando entra en el juego político se convierte en un arma política más, ¿no? En el caso del movimiento al socialismo, desde el día siguiente de la elección, se ha retomado este tema del racismo diciendo el voto rural no así no quiere ser tomado en cuenta, es que nosotros somos pobres, indígenas, excluidos, y bueno, a eso hay que agregarle una serie de discursos del expresidente, por ejemplo, en su cuenta Twitter, que han ido, digamos, agravando, intensificando este discurso del racismo y con hechos también racistas, obviamente, como por ejemplo, las declaraciones de un ministro de este gobierno que ha sido afortunadamente despedido, o las declaraciones de la propia presidenta, o de los representantes del Comité Cívico de Santa Cruz, cuando ha dicho esta famosa frase de las bestias humanas, algo así. Entonces, claro, hay razones que han agravado este tema, que es algo que lo estamos arrastrando en la historia sin haberlo resuelto hasta el día de hoy. Hay otros temas igualmente estructurales. Marité, 2 minutos, por favor. Ok, como los temas estructurales de desigualdad, de pobreza, etcétera, y la crisis política que todos conocemos, que hemos arrastrado desde el 21F, ¿no? El desmoronamiento del MAS, el irrespeto al voto, y que se han agravado aún más con la elección del año pasado, con los eventos que todos ya conocemos, y se han agravado o reagravado más aún con lo que ha sucedido este año, ¿no? Con la decisión de la actual presidenta de convertirse en candidata, contaminando evidentemente la gestión transitoria de gobierno, la propia pandemia, la postergación sucesiva de elecciones y los cálculos políticos entre medio de todo este problema. Entonces, es una crisis como quería yo mostrarles, así, con mucha complejidad, de múltiples orígenes, y que por eso se convierte en un momento extremadamente sensible, donde evidentemente se visibilizan, se revelan todos estos elementos que a momentos aparecían invisibilizados. ¿Cuáles son hacia el futuro las urgencias y las cuestiones importantes que debemos enfrentar? Las urgencias en este momento son pacificar el país, que parece que de alguna manera se ha logrado. Yo no creo que en las próximas 8 semanas previas a la elección vuelva a haber un conflicto social de este tamaño, porque se ha tratado de escenario social, de conflictividad, de bloqueo, pero lo que sí vamos a enfrentar es una campaña tal, una guerra abierta entre los candidatos, porque si bien las electorales como los lugares que están ocupando los candidatos está más o menos clara, ¿no? Durante las encuestas podemos inferir que el MAS estaba ocupando el primer lugar, seguido de Mesa, y en tercer lugar la presidenta Áñez. Esa tendencia se ha mantenido, pero lo que está en gran duda son las distancias entre unos y otros, y eso se va a jugar en las próximas semanas. Entonces, con sus candidatos no van a escalar esfuerzos en descalificar al otro y de tratar de potenciar su propia candidatura. Lo que se viene más bien va a ser, yo espero, una intensa guerra y confrontación política entre candidatos para ver cómo se rearma este tablero electoral. Otra cosa importante en estas 8 semanas tiene que ser el fortalecimiento de la única institución que está sosteniendo hoy día la democracia, que es el órgano electoral. La firmeza con el presidente, el órgano y que nos ha dado una certeza que por lo menos intenta garantizar la transparencia y la concurrencia también civil, que podamos entre todos garantizar las elecciones. Pero el próximo escenario crítico. Buenas noches. En principio agradecer a Manuel por la invitación. Y pues un gusto estar aquí en este panel junto a Marité y a César con todas sus cuestiones y hagamos un ejercicio de análisis político. Marité ya marcaba muchos de los aspectos estructurales respecto a la crisis, no voy a repetir estos. Y más bien quisiera concentrarme en la caracterización de la coyuntura, ¿no? Y
y tal vez, bueno, lo que hacemos los politólogos normalmente son especulaciones porque estamos en medio de la coyuntura, pensando en la coyuntura y a través de la coyuntura y las cosas que digamos no tienen la total certeza en términos de analíticos y de objetividad, ¿no? En eso también hay posiciones y pasiones que cada uno tiene en la mirada de la coyuntura, ¿no? Pero quisiera, tomando esa advertencia o lanzando esa advertencia, quisiera proponer algunos elementos que desde mi parecer caracterizan a la coyuntura. Por un lado, una definición que creo que es importante tenerlo como referente, y esta idea de que hemos estado estas semanas, y no estaría muy seguro de que todavía hemos salido, pero hemos estado estas 2 últimas semanas en medio de una coyuntura crítica. Y decimos crítica porque estamos dependiendo, o hemos ido dependiendo de las acciones estratégicas o de las decisiones que los actores estratégicos toman en esta coyuntura y que tienen implicaciones en del proceso. Para muchos podrían decir que ha sido un momento de alta tensión, y en ese momento de alta tensión se juega una dinámica de inflexión que define el curso de los hechos, ¿no? Creo que lo que hemos vivido estas 2 semanas se asemeja mucho a una coyuntura crítica, porque en lo que vendría a ser en la estructura de mapa de poder de los distintos actores estratégicos, hubo pues una alta tensión en términos de tomar definiciones y de establecer un curso de acción para el proceso, ¿no? Entonces, este es un primer elemento. Obviamente que la coyuntura crítica tiene referentes inmediatos y referentes estructurales. Los referentes estructurales lo ha caracterizado ya Marité, todos estos elementos que han visto desde la perspectiva institucional, desde la partida de la cultura política, desde el gobierno de Evo Morales, del 21F, etc. Pero tiene antecedentes específicos, o uno diría inmediatos, no tan estructurales, que básicamente, desde mi parecer, son los sucesos que acontecieron en octubre y noviembre y las decisiones que se tomó en ese momento para buscar una salida política, institucional y pacífica para ese momento de crisis. Y como todos ustedes saben, la salida política, institucional y pacífica fue que el país vaya desplegándose por 2 rutas, por 2 caminos, que una estaba dirigida a la pacificación del país, porque ciertamente vivimos momentos de confrontación, de violencia, y para muchos es decir, un momento en el cual estuvimos en el límite que amenazaba guerras, como en pocos momentos de crisis y que necesitamos pacificar. Esta es una ruta para evitar conflicto y el proceso, es decir, de crisis se eviente y tenga consecuencias que nadie de nosotros desea. La otra ruta que se siguió es el proceso de electoralización del país, al establecer una nueva ley, una ley extraordinaria que establecía una fecha específica para el 3 de mayo, como cumpliendo los mandatos de la, cumpliendo un poco la línea que se ha establecido para que en el menor corto tiempo posible, o en el corto tiempo posible, se reinstale la legitimidad del poder político y restablezcamos la dinámica del curso institucional democrático, ¿no? Si esta era la ruta, con todos sus problemas que esto ocasionó, al parecer en la lectura de la dinámica del poder, porque eso es lo que un poco quiero destacar, es que había una percepción de los sectores que se movilizaron y que de alguna manera posibilitaron la caída
y la derrota política de MAS y de Evo Morales en ese momento, estos sectores tenían la percepción de que tenían el campo ganado y por lo tanto veían la posibilidad de su reinstalación o su continuidad en el poder a través del proceso electoral y a través de señales de pacificación política, ¿no? A lo largo del proceso, como ustedes saben, ya a principios de año se habilita la candidatura de Áñez y este es un elemento que va a distorsionar esta ruta de pacificación y de electoralización. Y en marzo va a aparecer un elemento totalmente contingente que no se preveía, pero que va a modificar el curso del proceso político y que va a adquirir centralidad, como es la pandemia del 21, la pandemia del COVID-19. Algunos datos hasta ese momento creo que son importantes ponerlos en la mesa para caracterizar cómo se da la correlación de fuerzas. Estos datos, por un lado, o sea, si bien hay esfuerzos de pacificación, se despliega toda una estrategia de intimidación a determinados sectores sociales vinculados al MAS, es decir, la judicialización de la política igual que el anterior gobierno y la persecución a distintos dirigentes de las organizaciones políticas. Es decir, en la línea primera, si bien hubo un primer acuerdo en torno a la pacificación, estos se fueron distorsionando a lo largo del periodo desde noviembre hasta marzo, más allá. Por otro lado, también el otro elemento que aparece es básicamente hechos o factores que van a empezar a hacer perder confianza a los actores que impulsaban el proceso o encabezaban este proceso desde el gobierno, van a empezar a perder confianza sobre la estrategia electoral, ¿no? Y estas sustentadas en los sondeos de opinión, 2 sondeos de opinión, que ciertamente estos sondeos empiezan a darle preferencia al MAS y con la posibilidad de que tenga el 40% de preferencia y una diferencia del 10%, es decir, con la posibilidad de que gane en primera vuelta. Estas situaciones, es decir, de efectiva, hacen que estos grupos o el grupo de poder que se hace cargo de la transición, del gobierno transitorio, empiece a desconfiar sobre la estrategia electoral y empiece a utilizar de manera instrumental los elementos que están vinculados a la crisis sanitaria y a la pandemia, ¿no? Y de ahí que empiezan a aparecer presiones, tanto en el espacio público, o sea, por arriba, así a través de los medios de comunicación y el conjunto de actores y voceros del gobierno que empiezan a cuestionar la pertinencia de la activación de las elecciones, ¿no? Motivo por el cual el órgano electoral en la primera instancia va a cancelar o va a definir otra fecha y esto va a generar el desacuerdo del propio gobierno y como ustedes recordarán promulgó la presidenta la ley, pero mencionando su desacuerdo respecto a esta fecha. Lo que se puede dar un poco aquí es de que al parecer estos actores han visto o han reconocido a lo largo de la gestión de la pandemia que a todas luces gestión desastrosa, a todas luces gestión que estuvo determinada con los órganos del Estado y con los órganos, bueno, y con las instancias de los niveles territoriales de gobierno, etcétera, o creo que todavía ven ahora como que no participar en las elecciones porque sus posibilidades de tener éxito en ellas han sido o son limitadas, ¿no? Entonces, creo que este es un elemento central si vamos a hacer un análisis del mapa de poder, ¿no? Del mapa de poder que está caracterizando a la coyuntura. Sí, tenemos un grupo, un sector fuerte, encabezado por el gobierno,
pero también, y este es el otro elemento de esta estructura del grupo de poder, no han podido limar sus asperezas, no han podido limar sus acuerdos, y si se quiere, una cierta fragmentación de estos grupos que todavía no han logrado llegar a un para afrontar un proceso electoral, o bien garantizar la continuidad política, o en los casos para tener una buena porción en la futura Asamblea Legislativa. De ahí es que se explica que estas fuerzas opositoras no lograron acuerdos, es decir, para tener una candidatura única, o bien no lograron acuerdos respecto a una estrategia de poder que les permita su continuidad en el ejercicio del gobierno, ¿no? Tenemos ahí como las fuerzas de Camacho vinculadas al Comité Cívico Cruceño, las fuerzas conservadoras de Tuto Quiroga y las fuerzas de este nuevo grupo agroindustrial vinculado a demócratas y los sectores políticos que se han funcionalizado a esta estructura y son parte del gobierno actual. Si esta es una buena porción que ha definido una estrategia de poder que anula de manera continua las posibilidades de las elecciones y el día de hoy sigue amenazando la viabilidad del proceso electoral, porque hoy acaba de salir la posición de los comités cívicos, donde reafirma, es decir, de que ellos no están de acuerdo con las elecciones. Al parecer su estrategia está pateando para una nueva convocatoria, bajo nuevas condiciones, y quizás, es decir, en su estrategia de tener un campo más llano para poder competir entre ellos. El enemigo o el adversario principal de estos grupos es obviamente el otro factor de poder, que es el MAS, ¿no? Sobre el MAS pudiera decir algunos elementos respecto a su crisis. Primero, que en octubre y en noviembre tuvieron una derrota política. Es claramente una derrota política, ¿no? En la medida en que no supieron conducir y atender con eficacia decisional estos momentos de crisis, es decir, y uno diría Evo Morales estuvo fuera de tiempo en los momentos que tenían la posibilidad de gestionar esa crisis, y que esto ocasionó una fuerte crisis política que tuvo efectos en el proceso que fue visible inicialmente entre sectores que se podían denominar más blandos o más vinculados a llegar a concertaciones, como fue encabezada por Eva Copa y parte de la Asamblea Legislativa, con los sectores más vinculados, obviamente, a la estructura de Evo Morales. Pero al parecer, a lo largo de los meses, se ha ido dando un proceso de articulación y de restablecimiento, ¿sí?, de esta estructura de poder. Y obviamente bajo la hegemonía de Evo Morales, ¿no? Aquí hay un elemento importante, porque si bien se explotó una crisis, no quiso decir que perdió toda la batalla o toda la guerra, ¿no? No hay que olvidar que el MAS ha sido, es todavía, y no sé si será hacia adelante, todavía un referente de articulación de distintas estructuras organizativas de base territorial, como son las campesinas, y de base corporativa, como son los sindicatos y otras estructuras, que son factores de poder. Como dijo Marité, no podemos pensar que la política solo se mueve a través de partidos y a través solo de liderazgo, sino que en nuestro país permanece y tiene incidencia fuerte las estructuras asociativas, comunitarias y corporativas. A lo largo de toda 2 minutos, por favor. Entonces, creo yo que el MAS logró rearticularse y entró en un momento en el cual se convirtió en una opción, nuevamente, una opción electoral atractiva por varias consideraciones. Uno, por la mala condición de la pandemia, que se veía visiblemente en el gobierno, y segundo, por el espectro que nos amenaza, que es la crisis económica, en la cual posiblemente sectores populares, campesinos,
ven con cierta certeza y cierta certidumbre a las ofertas electorales del MAS, ¿no? Sin embargo, creo yo, y ya no voy a entrar a comunidad para caracterizarlo, solamente decir una idea, me parece que comunidad ciudadana aparece en el centro del espectro político, pero con una debilidad estructural, es decir, no tiene sujeto, ¿no? No tiene sujeto más que el sujeto ciudadano, que es el sujeto blando, ¿no? En cambio, las estructuras, si se quiere, del Comité Cívico Cruceño y todas las estructuras de grupos de presión vinculados a los comités cívicos son estructuras orgánicas. Y en el caso del MAS también son estructuras orgánicas de base territorial nacional populares. En cambio, comunidad ciudadana es solo una expresión discursiva que tiene ciertamente impacto en sectores medios urbanos, en esa idea de ciudadanía vinculado a la identidad individual de los sujetos, ¿no? Entonces creo que hemos vivido en esta última coyuntura, y con esto acabo, por un lado, y esta es una hipótesis que tal vez pueda desarrollar un poco más en la segunda intervención, creo que estamos en el final de una crisis de un ciclo hegemónico, ¿no? De un ciclo hegemónico que es básicamente el que instauró y estableció en términos de posibilidad de gestión hegemónica el MAS, ¿no? Y lo que hemos vivido y visto esta última semana, y sobre todo las decisiones que se tomaron en la negociación entre la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral y el Poder Ejecutivo, y el proceso de desmovilización que el día de hoy está caracterizando a la impronta social que puso en vilo al Estado estos días, está dando cuenta sobre una profunda crisis que va a tener consecuencias en distintos planos, ¿no? O sea, pensaría que todavía no hemos salido de la crisis, sino que estamos en este momento en el cual se redefinirán las cosas en un periodo muy corto, ¿no? Eso. Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a pasar a la última exposición. César, bienvenido. Tienes 15 minutos. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches. Marité, un gusto. Fernando, colegas de la universidad, militantes del pensamiento independiente, muchos colegas están ahorita en esta reunión. Un placer. Para mí es un privilegio estar acá para compartir impresiones sobre lo que está sucediendo a nivel del país. Voy a seguir el hilo del Fernando, en sentido de que es importante ver esta realidad, esta coyuntura, en el marco de los ciclos históricos que ha vivido nuestro país, ¿no? Hemos tenido un ciclo importante de todo el nacionalismo revolucionario, más las dictaduras y todo el proceso de transición finalmente a la consolidación democrática, desde fines de los años 70 hasta el año 85, ¿no? Donde se va a instaurar esta hegemonía neoliberal, que va a durar como proceso hegemónico hasta el año 2000 aproximadamente. Precisamente va a ser la guerra del agua la que va a inaugurar el inicio de un nuevo ciclo, va a entrar en crisis el ciclo hegemónico precedente neoliberal. Vamos a estar 5 años en ese nivel de crisis hasta que finalmente el MAS con el Evo Morales va a inaugurar un nuevo ciclo, denominado del proceso de cambio, ¿no? De un nuevo momento hegemónico, que yo creo que se va a romper el 21 de febrero del 2018 o 2016, ¿no? Y hasta la fecha estamos viviendo esa crisis de pérdida de esa hegemonía del MAS, del proceso de cambio, y no sabemos hacia dónde vamos a ir. O sea, este gobierno que tenemos ahora de la Yanine Áñez no es un gobierno de transición, es simplemente un gobierno interino que está administrando la elección, está administrando hasta donde puede la crisis sanitaria, pero al mismo tiempo dando algunas señales que le han terminado de hundir, ¿no? Esas señales son, por más que no lo haya podido consolidar, pero sí discursivamente lo han manejado ya, la posibilidad de que este gobierno interino vaya a hacer es dar pie a un proceso de restauración neoliberal en el país. Si no hay empresas que sean rentables, si no hay que hacerlas, dijo Medina, ¿no? Si es posible, YPFB hizo así un gesto, ¿no?
el tema de lo que ha pasado con los transgénicos, el lamentable uso instrumental del Estado en función de grupos de poder, la bendita o maldita corrupción, que no es privativo de algún grupo étnico o de una organización política, ¿no? Se ha dado una serie de señales de la posibilidad de que esta transición, inaugurada después del referéndum del 21F del 2016, pueda caminar hacia una restauración neoliberal, con todo lo que eso sabemos que implica, y lo aún presente que está toda esa época en la memoria de los bolivianos, y no solamente los sectores campesinos y indígenas, también en la memoria de la clase media, que terminó votando masivamente por el MAS también en 2 o 3 elecciones consecutivas, ¿no? Yo diría eso, continuando un poco con lo que ha dicho Fernando y también Marité, esta crisis es típica de procesos de transición. ¿Transición a dónde? No se sabe con exactitud todavía a qué. Yo dudo de que esta transición vuelva a posibilitar la restauración neoliberal. Esta movilización última nos está enseñando un poco cuál podría ser la reacción de la sociedad y quiénes son los actores que nos llevarían a esa restauración neoliberal en el país. Y tampoco ya veo factible y posible que este bloque hegemónico en el poder, que ha sido derrotado ideológica, política y materialmente entre octubre y noviembre del año pasado, y ahora se vuelve a reafirmar esa derrota material, pueda tener la posibilidad de ser gobierno otra vez, ¿no? Estoy hablando del MAS, no vuelve a ser gobierno, por lo menos en el corto plazo. Es muy probable que en la recta final de estas elecciones, como también ya lo dijo Marité, lo que vaya a suceder es ver quién saca más ventaja que el otro para llegar a una segunda vuelta ineludible. Y todos sabemos que la segunda vuelta va a ser claramente una victoria de aquel que logre entrar a disputarle la presidencia al MAS, ¿no? El problema está ahí. ¿Qué es lo que ofrece? La posibilidad de la transición, de ir cerrando esta etapa de transición hacia un nuevo ciclo histórico en el país. ¿Cuáles son las características de ese nuevo ciclo histórico? Podríamos enumerar varias desde nuestra perspectiva que serían interesantes o que ojalá se pueda transitar hacia ellas. Por ejemplo, en Bolivia plantear un Estado democrático, plantear el Estado de Derecho, la división de poderes, resulta ser tremendamente revolucionario, porque en toda nuestra historia nunca hemos tenido un Estado auténticamente democrático y de Estado de Derecho. La justicia estaba totalmente cuadrada al MAS. En 3 semanas se cuadró al Murillo todo el sistema judicial. Y ahí resalto también lo que decía Marité, la absoluta valía del Salvador Romero, que da cierta certeza de auténtica independencia, de firmeza, y es finalmente la única institución o el poder, uno de los poderes del Estado, que nos permitiría confiar en la salida democrática a este periodo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, un nuevo ciclo histórico donde realmente Bolivia sea un país democrático y de Estado. Una otra característica es que las evidencias de la cuestión del cambio climático, del industrialismo, del extractivismo, de lo que pasó en la Chiquitanía el año pasado, sobre todo de esa, yo diría, masiva militancia juvenil a favor de los temas ecológicos y ambientales, una característica importante de ese nuevo ciclo será esta fusión, yo diría, del condicionante ambiental a las dinámicas económicas. Es decir, pensar todavía que vamos a hacer un proceso de desarrollo, de acumulación originaria de capital, a costa de la destrucción ambiental, es algo que la sociedad no te lo permite ya. Y no es porque no te lo permita Estados Unidos o la Unión Europea o las Naciones Unidas, no, la propia sociedad boliviana ya no está dispuesta, creo, a caminar un sendero de ese tipo, ¿no? Entonces ahí está una segunda característica que al mismo tiempo proyectan lo que podría ser un nuevo ciclo histórico del país, pero al mismo tiempo es la crítica a por qué se agotó el modelo del proceso de cambio, ¿no? El ciclo del proceso de cambio. Finalmente estuvimos a puertas de la instauración de una dictadura. Se disolvió cualquier frontera entre el Estado y la sociedad, ¿no? Por lo menos esa era su intención. La represión, la judicialización de la política y una serie de factores
daban a configurar la posibilidad de la instauración de ese tipo de características, ¿no? El copamiento de la sociedad civil, el uso de la fuerza, la judicialización, la persecución a los opositores, etcétera, de la configuración de un Estado fascista en Bolivia. Hemos estado a puertas de eso con el gobierno de Evo Morales. Y ha sido esta rebelión de octubre y noviembre del año pasado que lo ha impedido. Entonces, plantear ahora un modelo auténticamente democrático, ¿no? Temas ambientales, la chiquitanía ha sido fundamental también en esa concientización, si se quiere, o esa toma de postura de la juventud en torno al gobierno de Evo, ¿no? Lo que había pasado ya con el TIPNIS, ¿no? Ese tipo de implicancias. Y a nivel de modelo económico, ¿no? Esa nuevamente acumulación del Estado como fuente primaria de acumulación para el intento de una redistribución. Todos sabemos que eso se debió fundamentalmente, más que a un modelo, se debió al incremento de los precios internacionales, ni siquiera al incremento del volumen de las exportaciones, mucho menos, ¿no? Evidentemente a un incremento de precios internacionales. Entonces, esa dicotomía entre público y privado es todavía vigente para un nuevo ciclo histórico. No nos interesará más bien un modelo económico muy vinculado al ambiental que sea capaz de generar empleo, diversificación económica, etcétera, ¿no? Son otras cosas que hay que irlas debatiendo. Otra característica de la que podría tener el nuevo ciclo en el país. ¿Quién encabeza o quién tiene la claridad política suficiente para plantear ese tipo de elementos que no son nuevos? Es decir, el que alguien te plantea un nuevo ciclo histórico en el país, no es alguien que sale de una biblioteca con una serie de fórmulas o de recetas. Es aquel que es capaz de entender qué es lo que va latiendo a nivel de tu proceso y obviamente en qué contexto internacional te puedas encontrar. Entonces esperemos que el gobierno que venga tenga la claridad suficiente para entenderse a sí mismo como un gobierno ya a consolidar posibilidad de iniciar un nuevo ciclo histórico en el país, que esperemos pueda durar unos 15 o 20 años, que son los periodos razonables para poder instaurar políticas de carácter estructural, ¿no? Yo creo que son algunos elementos interesantes en los que estamos ya, viviendo como transición. Y ahí, por último, hay que añadir un tema que es el que nos llama la presencia de indígena en Bolivia, ¿no? Es algo que parecería se hubiese desdeñado o hubiera pasado a un segundo plano una vez que el gobierno de Evo pierde el poder, termina huyendo a la Argentina. Hay una suerte de confusión en el movimiento campesino indígena respecto a lo que estaba sucediendo, pero como dice Fernando, han tenido una capacidad de reagruparse, una capacidad de reafirmar sus formas de lucha, para mí, francamente impresionante, ¿no? Y que debe alertar al futuro gobierno. Ahorita ha sido una derrota en todos los términos esta movilización, pero nada te garantiza que bajo consignas de una mayor legitimidad, de una mayor coherencia, puedan generarte movilizaciones de mayor aliento. No creo de mayor copamiento territorial, no sé hasta dónde más se puede bloquear Bolivia, pero sí de una mayor legitimidad en su lucha. El problema que han tenido en esta última movilización es que ya por la elección del 6 de septiembre, medio trucha, o sea, así cualquier pretexto han buscado sectores para volver a las carreteras y volverse a mostrar como un actor vigente en la dinámica política del país y, por tanto, un actor que en cualquier momento va a retomar este tipo de formas de organización, cosas que también ya lo han mencionado Marité y Fernando, que no se pueden desdeñar, y que van a poner en acoso, digamos, a los siguientes gobiernos en la medida que no se vayan a atender los temas estructurales. ¿Qué tiene que ver esta cuestión indígena? Es parte también del modelo hegemónico del proceso de cambio discursivamente, tal vez inclusive lo más fuerte, simbólicamente a nivel internacional, inclusive localmente o nacionalmente, y parte de esa derrota de ese modelo en esta línea de lo indígena campesino es de que claramente fue una suerte de romantización de lo indígena, ¿no? Esa visión del indio bueno, es decir, todos los que han luchado por la descolonización del pensamiento, por la autodeterminación, terminaban reproduciendo todo el discurso paternalista y del indio bueno
de aquellos que defendían a lo indígena en la época de la colonia y en la época republicana. Tal vez incapaces de ver que, como cualquier sociedad, tiene sus virtudes y sus defectos, tiene muchísimo que aportar a la sociedad en su conjunto, a una lógica de identidad complementaria. Yo soy aymara, pero también soy paceño, y también soy boliviano, no en una lógica de contradicción. Si soy aymara, no soy paceño ni boliviano, al estilo del Malco, digamos, ¿no? O sea, pero son distintas corrientes que está bien todavía disputándose el discurso ahora a nivel del movimiento campesino indígena, pero en la lógica del proceso de cambio, terminamos en una folclorización de lo indígena, en un potenciamiento evidentemente de lo identitario, pero que se queda a medio camino, pasando de una orilla de mucho racismo e inclusive de casi segregación. Es lo que sucede en los centros urbanos de Cochabamba, de La Paz. La planificación urbana y cómo están nuestras ciudades son espacios de segregación, no solo social, no solo los ricos en el norte y los pobres en el sur, sino también una segregación étnica. Los migrantes aquí, los más antiguos migrantes y los tradicionales de Cochabamba aquí, ¿no? En el tránsito de una sociedad así hacia una sociedad intercultural, complementaria, estamos en mitad del río, donde obviamente las acciones fundamentales han sido fortalecer, revalorizar lo propio de lo indígena, pero dejando dos cosas fundamentales como tarea. ¿Cuáles? Que al mismo tiempo que yo valoro lo que soy capaz de valorar al otro, a ese cara, al mestizo. Los que conocen más a fondo este tema de la cuestión indígena convendrán conmigo de que hay también un fuerte racismo de los bayunos, campesinos bayunos, hacia los aymaras, de los aymaras a los chipayas, de los indígenas de valle y alturas hacia los del oriente, ¿no? Es decir, hay un tema absolutamente irresuelto de la cuestión identitaria y de la capacidad de construir un auténtico tejido intercultural en el país. Como primer elemento, estos procesos hasta ahora no han, si bien fortalecen lo propio, pero no fortalecen el reconocimiento del otro. Y de ese otro hacia lo indígena, que fue fundamental para el ascenso del Evo y el apoyo de las clases medias y todo el orgullo de nuestra historia milenaria y del Tiwanaku y en la posesión del Evo en enero en Tiwanaku y de las chayas y de las coas, etc., es de que se queda en eso, ¿no? En una visión otra vez romántica y del indio bueno, incapaz de comprender desde la sociedad urbana, mestiza, cara, a esta sociedad indígena. Estamos a medio camino, es un tema pendiente y eso sí es parte de lo que debería retomarse también en un nuevo ciclo histórico en el país. ¿Qué pasa con la cuestión indígena, ¿no? Y este momento específico de conflicto habría que diferenciar ahí entre una dirigencia masista absolutamente desquiciada, ¿no? Con inclusive muchos tintes ya de carácter delincuencial, que no son 5 o 10 tipos, y ni es el Evo ni el Arce, no, estamos hablando de miles de militantes masistas, esparcidos en todo el territorio del país, funcionarios de alcaldías, de gobernaciones, dirigentes de subcentrales campesinas que se han beneficiado todos estos años, son contratistas de su alcaldía en el municipio perdido, no sé qué lugar, y de toda esta lógica clientelar, en primera fila de los bloqueos, con toda la logística. Y por atrás, es lo que yo quiero que quede claro en términos de diferenciación, desde mi punto de vista y lo que yo veo hablando con muchos compañeros y lo que también uno puede informarse, una gran masa campesina que, dando continuidad a estas luchas históricas, a su forma de organización, terminan volviendo a hacerse presentes en la vida política del país, diciendo, aquí estamos, ¿no? Ni siquiera nos han hecho ilusionar que iba a haber clases virtuales como los chiquitos en las ciudades, lo han clausurado el año escolar, no han hecho el menor intento, ni clase a distancia, con folletitos, cartillas como en los años 70 con la educación popular, nada, lo han clausurado, ¿no? Uso mis hierbas medicinales porque creo en ellas, porque además no tengo otra opción, no hay hospital a donde ir. De los 2,5 millones de población económica activa en las zonas rurales, 800.000 por lo menos tienen una doble residencia, de acuerdo al Censo Agropecuario del 2013. 800.000 que, aunque vengan a la ciudad, no hay nada que hacer, la economía por las cuarentenas estaba absolutamente paralizada. Es un conjunto circunstancial de elementos develan, inclusive a ellos mismos, como movimiento campesino e indígena, la absoluta miseria económica y social en la que se encuentran. El resto fue discurso masista, otra vez, ¿no? Folclorización,
estructuralmente siguen como siempre y aprovechan cualquier elemento para salir a la calle. Tienen una poderosa arma de movilización que se llama su organización, sea la sindical o sea la originaria. La organización en el campo es el Estado, ante la ausencia del Estado precisamente. La organización es la que te resuelve los problemas entre familias, porque no hay jueces. La que te resuelve el problema en la escuela, la que te resuelve el problema de la posta de salud, o por lo menos la devela, visibiliza, la que negocia con la alcaldía los 4 proyectos que llegan a la comunidad o con las ONGs. Eso es la organización, es la que organiza la fiesta. La organización social, sea sindical o originaria, es el Estado en términos institucionales y es también tu espacio social. César, 2 minutos, por favor. Muy bien. Ser dirigente es un prestigio. Esa organización te manda a bloquear, sales pues, ¿no ves? Porque es tu Estado, es tu máxima instancia. Entonces habrá que ver cómo se recupera, digamos, esta continuidad de la cuestión campesino-indígena, intentando superar lo que desde mi punto de vista han sido las limitaciones que se ha tenido para encarar este tema, y definitivamente, no solo por la importancia social, por su relevancia en la historia del país, por su importancia económica, el sector campesino indígena es el que más empleo genera, o autoempleo en este caso, en la sociedad boliviana. 65% de lo que comemos es de origen campesino, de esta agricultura familiar, sino también porque es una clave política del país. No puedes entrar a esta lógica del exterminio, ¿verdad? Como estilo discurso del Murillo, digamos, ¿no? Hay que intentar entender esta realidad diferenciándole claramente, porque tampoco se puede decir, ha sido el movimiento campesino indígena que ha salido a bloquear, sí, a la cabeza de una dirigencia masista corrupta y delincuencial, definitivamente. Entonces, el tema indígena es algo que debe formar parte de lo que estaríamos hablando como un nuevo ciclo histórico del país, y es algo que creo que el nuevo gobierno debe asumirse a sí mismo como de transición con estos elementos: economía y ambiente, Estado de Derecho y democracia, y la cuestión campesina e indígena, ¿no? Que no se puede soslayar. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias a los 3. Creo que ha sido bastante esclarecedoras las ponencias de los 3. Y ahora vamos a pasar nuevamente la palabra a Marité. Tendrás 5 minutos para complementar tu primera exposición. Decir también a todos los que están participando de que ya pueden hacer sus preguntas mediante el chat. Pueden estar mandando sus preguntas que vamos a ir recogiendo. Y también los que quieran hacerla inmediatamente después de esta segunda ronda de exposición podrán levantar la mano. Hay un mecanismo en el Zoom que pueden con ese mecanismo levantar la mano. Entonces, Marité, por favor, 5 minutos. Gracias, querido Manuel. Yo me voy a detener en el tercero. El primero, un poco siguiendo el razonamiento de César, y creo que aquí me queda la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos. A ver, decía que es una crisis política, ¿no? O sea, que el MAS ya no puede recuperarse y entonces hay necesidad de un recambio de actor. Esa es una posibilidad. De hecho, ya hay una crisis electoral del MAS, no tiene el 60%, no lo ha tenido en la elección, ha perdido el 21F, bueno, pero es una crisis política irremediable. ¿Qué se viene después? Eso es distinto a hablar de una crisis estatal, en el sentido un poco que hablaba el César, ¿no? ¿Será un nuevo ciclo? ¿Veremos a neoliberalismo renovado? ¿O quiento? Porque los ciclos históricos trascienden a los sujetos, ¿no? O sea, ustedes saben que cada ciclo estatal tiene 2, 3, 5, 20 o más presidencias, ¿no? No hay una asociación, y quizás es bien bueno darse cuenta de eso. No es lo mismo el proceso de transformaciones que se ha iniciado en Bolivia hace 15 años que el MAS. O sea, son cosas diferentes. El proceso de transformaciones puede continuar, puede ser retomado por algún otro protagonista sin el MAS. O sea, no quiere decir que el MAS se lleva además todos estos elementos que son apropiados por la sociedad. Eso es como más como una pregunta. La segunda cosa que me ha llamado la atención hartísimo y creo que hay que tomar en consideración es que otra vez en los discursos vuelve a estar la democracia en el centro del debate. Yo recuerdo después del 21F,
el discurso de los sectores opositores al MAS era recuperar la democracia, ¿no? Y claro, porque era realmente la vulneración de la institucionalidad y entonces había que recuperar la bandera de la democracia. Y me ha llamado mucho la atención leer en las cuentas Twitter de Evo Morales que está hablando de recuperar la democracia ahora. Entonces uno dice, claro, es que no se ha resuelto el tema de las democracias en Bolivia, estas formas distintas que Boaventura llamaba la demodiversidad, que estas democracias convivan, cohabiten, no se ha resuelto. Estamos confrontando visiones de democracia, entonces quizás también hay que pensar en esos términos. Y en lo tercero que me quiero detener un poco más de los sujetos. ¿Quiénes son hoy los sujetos de poder? O sea, ¿a dónde estamos? Porque decíamos, todo proceso de transformación tiene un sujeto que lo lleva a determinado destino. Bueno, si es así, coincido con Fernando que decía, este gobierno no es pues el bloque de poder cruceño que ha tomado el poder, porque si fuera así, estaríamos totalmente sometidos, dominados por un nuevo proyecto y un grupo monolítico que tomó el poder. No es así. Las inconsistencias de este gobierno nos están mostrando que hay fragmentación, dispersión, disputas internas en ese grupo poderoso, ¿no? El MAS tampoco ya es un grupo monolítico, ¿no? Lo que decía también el Fernando y César, y además lo hemos comprobado en las posiciones de las distintas fracciones del MAS, algunos hablan de 5, otras de 3, por lo menos 2 son clarísimas, ¿no? Distintas, que ya las han mencionado. Entonces nos preguntamos, ¿será que es irrecuperable esta recomposición aparente que ha habido en el MAS? La imagen de Evo Morales ha sido tremendamente desgastada, peor con los últimos acontecimientos de estos días. Yo no sé cuán recuperable será la imagen de Evo como Evo Morales para cohesionar nuevamente y protagonizar esta opción política. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué más hay? Y claro, Mesa de alguna manera, ¿cómo diríamos?, capitaliza a los descontentos de ambos bandos, ¿no? Los que ya no quieren votar por este MAS y por las cosas que han sucedido, no se van a ir a la derecha, al otro polo, van hacia ese centro democrático que ha creado Mesa. Y lo mismo en el caso de la Yanine, Tuto y Camacho, que tienen la opción más conservadora, quienes no están de acuerdo por las formas o no sé, cualquier cosa, vienen. Entonces, como que de alguna manera Mesa, su capital político más importante parece ser la inmovilidad, o sea, el haberse quedado parado en un discurso, ¿no? Y sin moverse de ese discurso, diferenciándose de ambos extremos y que parece que podría capitalizar votación, pero es lo que Fernando decía, ¿y qué está detrás de Mesa? ¿Será que esos ciudadanos, plataformas, son un sujeto? Hay sectores en la sociedad boliviana, entre los actores hoy empoderados, que no tienen conducción política. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, los afines al movimiento al socialismo, que ya hemos visto que no son todos, porque cuando el MAS ordena desmovilizar, no todos se desmovilizan. Entonces hay algo también que está fracturado por ahí. Segundo, la gloriosa Central Obrera Boliviana, pero gloriosa con mayúscula, lo digo, la respeto muchísimo hasta hace pocos años. ¿Dónde está hoy? O sea, con un dirigente que terminó siendo una ficha de un partido político. ¿Y dónde están las bases de ese sector? ¿Dónde están los otros integrantes de la COP? ¿Tiene un futuro político la COP como movimiento social, no partidario, obviamente? Esta impronta indígena de la que hablaba César y que está muy fuerte hoy, ¿no? El Malcu con todo su discurso descolonizador de la nación Collasuyo, que no admite más o menos contrarios, que son ellos, ¿no es cierto?, los que quieren instalarse. Pero hay otro discurso indigenista que tiene que llamarnos la atención, que es el famoso indígena moderno, ¿no? Estos indígenas que han migrado a las ciudades, han generado una burguesía popular muy poderosa, cuantitativamente muy grande, no tienen conducción política, no tienen Entonces, hay bases sociales que están como en esa búsqueda, sin una claridad política, y hay también candidaturas que no tienen un sujeto por detrás. Ahora, la otra pregunta, ¿es necesario un sujeto para sostener un proyecto político? O sea, son preguntas que de fondo nos estamos haciendo de pronto los bolivianos ante las cosas que están sucediendo. Y por último, este nuevo actor que ha recuperado, digamos, les han dado plasma, respiración boca a boca, los movimientos cívicos, ¿no? Que de pronto, de un momento de opacidad en el que estaban después de los problemas que hubieron en el Oriente del 2008, de pronto han resurgido, primero con el discurso contra el masismo, y ahora este último tramo con posiciones absolutamente intransigentes también. Entonces,
hay muchas preguntas respecto a dónde está el poder hoy en Bolivia y cuál es el sujeto. Por eso yo coincido también con Fernando, César, que hablábamos de que en realidad este es un gobierno interino, este es un interregno, este momento político. La verdadera transición va a comenzar con el próximo gobierno. Recién ahí vamos a poder tener cierta claridad para ver hacia dónde estamos yendo, qué tipo de Estado vamos a, digamos, a construir los bolivianos, y dependerá también de las condiciones, ¿no? Si vamos a reforzar un estatismo, continuar con el denominado proceso de cambio, tal vez sin el MAS o tal vez con el MAS, no lo sé, pero el ciclo estatal se alarga, o más bien vamos a adentrarnos hacia un modelo neoliberal ante el fracaso. O sea, esas preguntas las vamos a tener que hacer recién cuando el próximo gobierno, venga quien venga, asuma la presidencia, ¿no? Hoy día, por eso yo todavía me niego a hablar de un momento transitorio, porque hoy sí no sabemos dónde estamos yendo, pero una vez que se ordene al menos el tablero político, creo que tendremos un poco más de claridad. Primero, para ver si esto es solo crisis política de la hegemonía del MAS, o es realmente una crisis de Estado y va a inaugurar un nuevo ciclo hacia adelante. ¿Y quién es el protagonista de ese ciclo? ¿Qué sector de la sociedad va a ser capaz de reunir de nuevo, de tender puentes, de reinventar a Bolivia, peor aún en la situación tan vulnerable en la que estamos, pero que tenga alguna conducción del país hacia algún destino? Eso verdaderamente yo creo que ni los astrólogos son capaces de mirar en este momento. Bueno, yo me paro aquí, Manuel, gracias. Gracias, Marité. Un poco la incertidumbre. Veamos que los otros panelistas, qué es lo que dice Fernando. Por favor, 5 minutos para una complementación de tu primera exposición. Gracias, Manuel. Y bueno, considero que estamos en un espacio fraterno, ¿no? Y vale la pena disentir. Es más, alimenta más nuestro debate e intercambio de ideas. Varias cosas que dijo César, obviamente no estoy de acuerdo, que encuentro muchas contradicciones en su argumento. Y quisiera centrarme, o sea, un poco tratando de comentar estos, y tampoco confío mucho en esta idea de Marité de decir estamos en un gobierno de interregno. Yo más bien estaría pensando, o sea, y quiero hacer una analogía. En 1979 se dio una movilización similar en el país, que un sociólogo como Zabaleta Mercado escribió un valioso texto en el cual se da cuenta de que esa movilización en realidad visibilizó la crisis del Estado del 52. Y apareció un nuevo horizonte, si se quiere, de deseo y de ambición del colectivo movilizado. Un poco esta idea del hacker campesino, ¿no? Puso en jaque al Estado, y este poner en jaque también visibilizó su ambición y su deseo en términos de constitución hacia adelante, en términos de constitución, si se quiere, de una identidad política. Y fue la identidad democrática la que se postuló en ese momento, porque se defendió esa movilización en función de un golpe de Estado y la restitución de un orden constitucional, ¿no? Pero si bien ese fue el momento, si se quiere, de visibilización, de un nuevo horizonte de visibilidad, por decir, fue en 1985, en la Marcha por la Vida, ¿sí?, que se marcó una derrota sustantiva del movimiento popular. Una derrota, o sea, que obviamente hay dos sujetos que encabezaron, es Simón Reyes y Filemón Escobar, que evitó la masacre que podía darse en ese momento, pero también abrió la posibilidad de la instauración de un modelo que duró cerca de 25 años, el modelo neoliberal. Entonces, como que tenemos dos momentos centrales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos vivido en estos días, desde mi parecer, porque es muy hipotético también? Creo yo que estamos viviendo el cierre de un ciclo de hegemonía, la hegemonía del MAS, la hegemonía de un estilo de conducción política, de un estilo de si se quiere, de liderazgo y de gestión hegemónica. Ese estilo de gestión hegemónica que
si en primera instancia vivió un fracaso en octubre, noviembre, o una derrota, no diría fracaso, una derrota política. Es decir, el día de hoy, con lo que sucedió en esta descoordinación entre las distintas instancias organizativas, tanto la COP como de las campesinas e indígenas, en términos de su estrategia de poder, incluido el MAS, están poniendo muy en serio, peligrosamente en serio, la articulación nacional popular que respalda la democracia. Entonces creo que este es un elemento central, porque estamos enfrente, y creo que ahí un poco disentiendo con César y con Marité, estamos en realidad enfrente de grupos y de sectores que no piensan como prioridad a la democracia como el régimen de gobierno o como la forma de gobierno para la reproducción de sus estructuras, ¿no? Lo vieron instrumentalmente al inicio, cuando derrotaron al MAS, pero el día de hoy, creo yo, que no ven como una alternativa real que les garantice su continuidad en el poder y su reproducción en el poder. Por eso es importante quizás diferenciar dos conceptos. Un concepto es el adversario, con el cual puedo tener disputas, con el cual puedo tener distintos criterios, pero compartimos un campo común, compartimos una visión en la cual nos disputamos el poder. Pero otra cosa es el enemigo. El enemigo es el con el cual no se puede compartir el campo común. Y creo que aquí se está visibilizando más bien un actor que no desea la democracia, no desea las elecciones, y está haciendo todo lo posible para reproducir el esquema de poder bajo otras alternativas. ¿Cuáles son esas otras alternativas? O sea, lo hemos visibilizado. O sea, si bien la pandemia es un tema de contingencia, o sea, que está incorporado y que ha profundizado la crisis, al mismo tiempo la pandemia ha sido utilizada instrumentalmente para la continuidad en el poder de los que están en el gobierno. Y al día de hoy sigue siendo el elemento que amenaza la realización de las elecciones del 18 de octubre. ¿No? O sea, porque no hay ninguna garantía, o sea, estamos con 100.000 casos, ninguna garantía que cuando lleguemos al 18 de octubre no aparezca con fuerza la contingencia de decir la pandemia no puede permitir las elecciones. Entonces aquí se combinan dos elementos. Por un lado, un elemento de una intención y una estrategia política desplegada a través de los medios, voceros, operadores, etcétera, para poner un falso dilema, el dilema de derechos de salud versus derechos de salud y vida versus derechos políticos y democráticos. Creo que es el elemento, o sea, que uno debería ponernos claro quién es el enemigo y quién es el adversario, ¿no? Entonces es un elemento, creo que está entre nosotros. O sea, apenas se resolvió el pacto o el acuerdo de órganos que nunca se pusieron de acuerdo y que por fuerza de la movilización se ponen hoy de acuerdo, así bajo presión de la organización, de los bloqueos, etc., por fin tienen una ley con respaldo de 3 órganos, anteriormente no. Pero apenas se tiene este acuerdo, el día de hoy, en los comités cívicos, en su reunión con el Tribunal Supremo Electoral, manifiestan que no están de acuerdo con la fecha, ni con el desarrollo de las elecciones. Hace poco o ayer han hecho un cabildo virtual y si bien no era todavía vinculado a la estructura de la Constitución como establece, están estableciendo porque el próximo sábado un cabildo virtual. ¿Todo con qué intención? De erosionar la legitimidad del órgano electoral, de erosionar el proceso electoral venidero. Entonces, como que habría que identificar, o sea, quién tiene intenciones de instaurar un nuevo escenario, un nuevo factor de constitución de la sociedad y un factor que está sustentado, es decir, en el hecho de la represión y de la violencia. Este es un primer elemento. Un minuto, por favor. Este es un primer elemento contingente en términos de los escenarios. O sea, no quiero ser catastrófico, pero está ahí. O sea, no hay ninguna garantía de que hacia adelante tengamos el 18 de octubre elecciones. ¿Por qué? Porque los sujetos, o uno de los sujetos centrales, no está comprometido con esto. Entonces uno diría, ¿quiénes están comprometidos con la democracia? Es bastante evidente. Entonces, Comunidad Ciudadana y el MAS.
y el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional. El resto no. Entonces, este es un elemento que habría que tomarlo en cuenta a la hora de hacer el análisis. El último aspecto, otra contingencia que amenaza el proceso, que son básicamente, o sea, las decisiones del tercer actor que todavía no ha expresado, no ha puesto su cabeza en este escenario, pero que tiene la posibilidad de decir cosas, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Hay varios recursos, un recurso abstracto que está cuestionando la realización de las elecciones, que el día de hoy no ha salido. Y hay recursos que están buscando, o sea, la pérdida de la personería jurídica del MAS, y la presión también va por eso, por ese lado. Entonces, las amenazas a una distorsión y a una caída de la estructura del régimen democrático son evidentes, ¿no? O sea, no hemos salido de la crisis, no estamos en un gobierno de interrengo que vamos a resolver. Mientras esto no se resuelva en el corto plazo, es decir, todavía estamos bajo la amenaza de sectores que ciertamente están jugando a patear el tablero hacia otro escenario que no es este, ¿no? Gracias, Fernando. César, 5 minutos, por favor. Sí, los comentarios de Fernando dan a pie a que pueda aclarar lo siguiente. Cuando yo hablo de la vigorosidad de la organización social y de toda esta sustitución del Estado que ha habido a nivel de las comunidades campesinas vía la organización, porque nunca existió Estado, había que crearlo y ahí está, es histórico, estructural en nuestro país. Hay que mencionar además de que en esta perspectiva de construir un auténtico Estado de Derecho y una democracia plena en Bolivia, necesariamente debe incluir, y eso es lo bueno del debate y la conversación, permite aclarar este tipo de, digamos, de a veces frases inconclusas que uno termina diciendo. Este Estado de Derecho y democracia debe incluir definitivamente algo que está de manera declarativa en la Constitución Política del Estado, y es la democracia comunal. Que claro, cuando a veces no funciona muy bien, viene uno y otro dirigente con cierta experiencia y se transforma en dictadura sindical, que es algo que se ha ido denunciando. Pero esta democracia comunal es una forma que está muy presente más allá del número, es claramente algo que te ocupa importantes territorios del país con capacidad de paralizarte el país, estas lógicas de democracia comunal, que además de a poco se han ido trasladando a los centros urbanos. El éxito de la movilización en la zona sur de las juntas vecinales en el Alto, eso ya es bastante antiguo, se debe mucho a que se han ido trasladando estas lógicas de democracia comunal también a los centros periurbanos de las ciudades, ¿no? Ese es un hecho fundamental. La construcción de un espacio democrático, de un país auténtica de democracia, incluye la necesidad de un pleno reconocimiento de la democracia comunal. Es decir, estamos hablando de lo que les decía en la Constitución, de esta famosa democracia plural, ¿no? Que está de manera declarativa. Entonces, es un elemento bien importante. Ahora, yo creo que estas pulsiones, esta lógica de intento de restauración neoliberal de los sectores conservadores del país que se han tropezado, digamos, con este gobierno interino, definitivamente no creo que tengan ninguna perspectiva en el país. Para mí no sería el rival o como diría, el enemigo a vencer, digamos, por utilizar términos de Fernando, ¿no? Por suerte han tenido este interinato para demostrarnos quiénes son, hacernos recuerdo quiénes son. Y sus características antidemocráticas, eso ha sido siempre así, o sea, se ha jugado al uso de la democracia como les ha convenido, es la típica crítica que se ha hecho siempre a este tipo de sector, si lo acaban de demostrar, ¿no? Pero estamos en una situación tan delicada en la que al mismo tiempo hay que evitar estas tentaciones de autogolpes, de uso extremo de la fuerza del Estado, el ejército, la policía, y por otro, de grupos absolutamente conscientes también de lo que hacen, intentando insurreccionar al país, ¿no? No hay que olvidar que al interior del MAS, el MAS no es solamente, pero por suerte sí, mayoritariamente campesino, indígena y popular. Pero en su interior se incrustaron corrientes de la izquierda estalinista, digamos, hay que recordar más un poco los discursos del García Linera que luego eran amplificados por el Evo, ¿no? ¿Qué es eso de independencia de poderes? Esa es la receta neoliberal o algo así, decían, ¿no? Esa es la lógica de Washington, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de posiciones. El García Linera decían,
por un número, ¿creen ustedes que nosotros vamos a salir de algo que nos ha costado tanto llegar? Es decir, habría que preguntarse hasta qué punto estos sectores que hasta la fecha siguen, digamos, bastante incrustados al interior del MAS, tienen realmente una vocación democrática. Si hablamos del movimiento campesino indígena, ¿tiene una democracia liberal? No, pero sí democrática comunitaria. Ahí está, es un punto de encuentro para entablar un diálogo en lo que puede ser la reconstrucción de esta democracia plural en el país, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de tener cuidado con sectores conservadores que están dispuestos a hacer un uso extremo de la fuerza para mantener absolutamente posible y es importante pensar en ello, y también lo único que ocasionarían sería unos suertos de mayor crisis económica y hasta la instalación de un nuevo gobierno interino, ¿no? Pero en ningún caso ya creo modificarían las tendencias en las que ya estamos subidos como país, ¿no? Eso tienes razón, Marité, cuando hablamos de, o también a Fernando, la crisis del MAS en el gobierno no necesariamente puede ser la crisis de los modelos a los que el conjunto de la sociedad apostó, una mayor democratización de la sociedad, sí, pero el MAS ideológicamente lo perforó, ¿no? Ahora va madurando toda esta lógica de lo indígena vinculado a la Pachamama, a los recursos naturales, al respeto a la vida, todo eso, el MAS lo perforó de distintas maneras. Por eso digo que es este proyecto masista el que ha entrado en crisis, como ciclo hay que cerrar, pero hay una serie de continuidades que el siguiente gobierno que venga está obligado a asumirlas. Evidentemente, tiene razón Marité, algo que le ayuda a Mesa es estar al centro, ¿no? Mantener una coherencia en algunos puntos, mantener equidistancia con uno y otro, porque no está en el gobierno. Está bien eso para ser candidato, eso te atrae votos, pero al día siguiente de que asume el gobierno, Carlos Mesa ya no puede estar quieto, tiene que tomar posición. Y desde mi punto de vista, una posición clarísima que debe tomar es precisamente a la reconstrucción de esta, o a la instauración de esta democracia plural en el país, al pleno reconocimiento de estos sectores, ¿no? No se puede volver a la restauración neoliberal. O sea, la sociedad en un 60-70% al tiro podría reaccionarte, porque además está demostrado que no funciona en el caso del país. Entonces, es un gobierno de transición que debe, ahora se beneficia por esta suerte de estar estático, pero ya en el gobierno tienes que ir tomando posiciones absolutamente claras, ¿no? Eso solamente a nivel de complementación. Creo que hay una contradicción, digamos, de una sociedad democrática que por ahora entiende la democracia solamente en el plano liberal, y esta misma sociedad democrática en su momento reconoció a la cuestión campesina indígena como un elemento constitutivo del país que incluya esta democracia comunal que ahora nos ha demostrado su absoluta vigencia y que no se puede pensar Bolivia sin estos sectores y sin sus formas organizativas, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. Gracias, César. Gracias nuevamente a los tres panelistas. Bueno, como la hora va avanzando y tenemos que cerrar el ciclo, voy a pasar la palabra nuevamente a los tres panelistas, pidiéndoles que sean breves, unos 2-3 minutos, por favor. Yo sé que se podría, con todos los comentarios y preguntas, hacer otra exposición, pero por lo avanzado del tiempo les pediría que sean breves, por favor. No sé si empezamos por César esta vez y vamos al revés. Con gusto. Una cosa que hay que aclarar es de que, a ver, voy a hablar de tres cosas muy rápidamente. La primera, la derrota del MAS no es la derrota del movimiento popular, ni la derrota del movimiento campesino indígena, ¿no? Voy a exagerar un poco, pero es para que se entienda un poco el parangón. Lo mejor que le ha podido suceder al movimiento campesino peruano es la derrota de Sendero Luminoso, ¿no? Y lo mejor que le va a suceder al movimiento campesino de obreros y trabajadores en Colombia es el desarme de las FARC. Evidentemente hay una curva de asesinatos de líderes y no hay cómo defenderse, pero esa cantidad de asesinatos de líderes es inferior a la época en que las FARC estaban activas. Entonces, eso, exagerando un poco, obviamente, no es el contexto ni mucho menos, pero para que se entienda de cómo la derrota de ciertas expresiones políticas no conlleva la derrota de lo anterior.
Y eso para hacer un poco en torno a lo que comentaba Fernando, el tema de la marcha por la vida, yo voy a repetir lo que decía mi papá hasta el cansancio. La derrota de la marcha por la vida en agosto del año 1986 es la derrota física, material del movimiento minero. Esta derrota física y material no se hubiese dado, o más bien es una consecuencia natural de la derrota política de este movimiento minero un año antes, en las elecciones generales del año 85, donde en todos los centros mineros, si no ganaba Banzer, ganaba Víctor Paz. Ahí estaba la derrota política de ese movimiento y era cuestión de tiempo su derrota física. Y la derrota política en las elecciones generales del año 85 no se hubiesen dado si previamente este movimiento no hubiera estado derrotado ideológicamente. El movimiento minero, que fue heroico en la recuperación de la democracia, en puntal fundamental de este nacionalismo revolucionario, más allá de las corrientes de izquierda que estuvieron por ahí, ¿no? Había sido derrotado por la historia, encima vino lastimosamente, claro, la caída del año, etcétera, pero que en su conjunto hacen como método una derrota ideológica que naturalmente te va a llevar a una derrota política que confirma en realidad tu derrota ideológica, y de ahí al paso a la derrota física es cuestión de tiempo. Quiero que eso no se puede trasladar históricamente a ese tipo de cosas, pero sí el método. La derrota ideológica del MAS se fue acumulando desde la época del TIPNIS, todo lo que se vieron de esas latencias dictatoriales o autoritarias a nivel del Evo Morales y de su entorno, ¿no? Para luego traducirse en la derrota política en febrero del 2016, cuando la gente le dice un alto, Bolivia quiere ser democrática. De ahí a su derrota física en octubre y noviembre era cuestión de tiempo. Y hay que ver cuánto tiene capacidad, por poner en términos, digamos, vulgares, de pataleo de este bloque que está saliendo para evitar una mayor cantidad de muertes y de destrucción de la economía del país, etc. Eso en términos de aclaración histórica en lo que fue este periodo de la marcha por la vida, ¿no? Y finalmente, dos cositas más. Para este nuevo ciclo histórico que habla Arturo Villanueva, es pues el rol de los actores políticos, sociales, etcétera, ir planteando cuáles son los postulados de este nuevo ciclo histórico, así como se fue construyendo desde el año 92 con la Asamblea de Naciones Originales y con todo esto que había sucedido de los 500 años, hasta su llegada al poder, se fue creando toda una narrativa, toda una propuesta, todo un imaginario para hacer finalmente como al movimiento indígena un actor fundamental. ¿Cuáles esas nuevas narrativas a partir de una realidad concreta? No es que te inventas, se va construyendo para que vayan a aportar a este nuevo ciclo histórico. Hay que empezarlo a hacer, ¿no? O ya se lo ha hecho tal vez, yo he encontrado ya varias en sentido esto de la democracia plural, la cuestión ambiental, la cuestión de auténtica intercultural en los temas indígenas, ¿no? Ese tipo de elementos. Finalmente, cuestión de narcotráfico, indudablemente, pues es un tema determinante a estas alturas. Mientras los Laimes y Cacachac estaban con sus fusiles Mausers, que posiblemente ya ni sirven, como los mismos marxistas decían, y el ministro dice, con esas armitas fáciles no van a resistir una pasada del ejército, de inmediato salen una AK-47, ese cuerno de chivo, ¿no? Unas ametralladoras automáticas israelíes, un rifle con mira telescópica para dispararte a 1500 metros y darle en el blanco, diciendo, no, aquí también hay armas. ¿Dónde? En el Chapare. Eso es narcotráfico. O sea, la peligrosidad de la vinculación de estas actividades ilícitas tremendamente violentas en el seno de una organización con alta capacidad de movilización es definitivamente explosivo, ¿no? Eso te desestabiliza cualquier cosa. Y no están en el porvenir, en Pando, están en lo medular de la dinámica económica del país. El 86% del comercio de Bolivia pasa por esa carretera, importando y exportando cosas, ¿no? Entonces, es fundamental por el tema del narcotráfico, no solamente por las cuestiones de que si es ilegal o que si no es ético, no, es fundamental para la estabilidad política del país. Gracias, César. Fernando, por favor, tus últimos comentarios. Sí, un poco, quizás rápidamente, ¿no? Yo creo que para comentar los asuntos del MAS necesitamos más espacio. Y siento que hay demasiados lugares comunes que simplifican la complejidad del análisis del MAS, ¿no?
Y estos lugares comunes que simplifican se reducen a esta lógica binaria o esta lógica de que hay demiurgos detrás de las estructuras. No solo Marité, sino César mismo ha dicho, hay estructuras muy complejas de autogobierno, de intercambio político que tienen que ver con la dinámica del MAS, ¿no? Entonces, más bien sugeriría que algún espacio se discuta, porque las lógicas simplistas de análisis del MAS llevan a errores políticos muy fuertes, muy serios, ¿no? Y creo que en gran mayoría se están cometiendo esos errores que hacen perder de vista, es decir, las dinámicas de la política o de lo político en el país. Eso por un lado. El otro, en torno a la analogía, obviamente comparto con el criterio de César. ¿A qué me refería con la analogía? Tal vez no quedó claro. La analogía histórica, ¿no? Me refiero básicamente a la soledad de los mineros en esa movilización. Una soledad que graficaba esa crisis que manifiesta César a poco tiempo de haberse mostrado la ambición de masa en noviembre del 79. Noviembre del 79, uno diría, aparece la identidad democrática en este país, porque hasta antes del 79, las masas se movilizaban en función a la revolución del 52. Y los conceptos que se enunciaban antes del 79 era viva la revolución. Después de noviembre, en realidad lo que empieza a aparecer viva la democracia. ¿Y cuál es el error de la izquierda en ese momento? No pensar en términos democráticos. Y eso llevó a la fractura y a la crisis del movimiento de la articulación campesino, indígena y popular y obrera, que expresaba el 52, llevó a la crisis de agosto de 1985, que es la salida de la crisis, del ciclo del Estado 52. ¿Para qué? Para la instauración de un nuevo modelo democrático que se sustenta en el modelo de la democracia representativa, retoma las ambiciones de la masa, pero al mismo tiempo instaura un régimen en términos económicos neoliberales. ¿Sí? Entonces, un poco aquí es una señal, si aprendamos de la historia. ¿Qué nos dice la historia en términos de estos momentos que son claves para entender qué está sucediendo en el país? Y creo que deberíamos ver con ese cuidado lo que ha sucedido, tanto en octubre y noviembre en este país, como en agosto, estos días. Y en función de ello, quizás un poco ver estos escenarios de riesgo. El tercer elemento que quisiera dejar enmarcado aquí, posiblemente esté enlazado para una reflexión más profunda respecto al debate y las consecuencias que se tienen, es que siento que hay un error, o sea, que está expresando la crisis y que no lo estamos visibilizando. De alguna manera, o sea, Fernando Mayorga ha propuesto una interpretación que me parece bastante interesante. Él dice que hay una disputa por el sentido de la democracia. En este país se están dando una disputa por el sentido de la democracia, y cuando se dice eso, se está hablando de actores y de sujetos sociales que están demandando un sentido de la democracia. No solo discursivamente los actores, es decir, sino que esta ambición de masa que empieza a aparecer y que no comprendió por una parte el MAS, pero también que no comprendió ahora estas nuevas fuerzas, se me está yendo la batería por algunas, estas nuevas fuerzas o estas fuerzas, entre comillas, democráticas que parecen disputar este sentido de la democracia. ¿Cuál es esta disputa? Para un grupo, estos son los sectores que se movilizaron a partir del 21F y desembocaron en octubre y en noviembre. Para ese grupo la democracia está vinculada al Estado de Derecho, legítimamente. Este es un grupo en el cual, es decir, hay una ambición por la configuración de la ciudadanía. Y podemos decir hay una emergencia de un nuevo pluralismo. Un pluralismo que no se vincula necesariamente a estructuras corporativas, asociativas y comunitarias, sino que demanda la idea de la ciudadanía como voto individual
individual que vive en circunscripciones urbanas. Esta es legítima, pero más no lo percibió. O si lo percibió, lo pensó en términos de, instrumentales, de manipulación a través de ¿qué? De una oferta banal de proyectos de desarrollo, ¿no? Extractivista, de modernidad, basada en el consumo y basada en el incremento de la demanda. Así entendió la participación de los sectores medios. Y por eso se explica que en determinado momento Álvaro García Linera diga: la democracia es otra cosa, no las instituciones. Ese es un grave error. Lo cual no implica que toda la sociedad o todo el MAS piensa así. Fue un elemento que incorporó y que puso en relación binaria, y que para mí es un falso debate, esta disputa por el sentido de la democracia, ¿no? Entonces hay grupos, sectores que ahora sí demandan y empujan que el voto debe ser respetado, los acuerdos deben ser respetados y debemos configurar un Estado de Derecho, bajo presupuestos de un nuevo pluralismo, ¿no? Un pluralismo electivo, partidario, o sea, esto que ambicionan los sectores medios, porque ¿quiénes se movilizaron en octubre y noviembre? Básicamente sectores medios, o sea, habría que ser precisos en eso. No fueron los campesinos, no fueron ni siquiera los sectores populares, plebeyos, los que se movilizaron, sino aquellos que fueron interpelados y dañados por la manipulación de las estructuras institucionales y normativas que efectivamente hizo el MAS. Por eso digo, es una crisis de una gestión hegemónica, de un modelo de gestión hegemónica, instrumental. ¿Cuál es el otro sentido que está en disputa y que muchos sectores, denominados las pititas, etcétera, se niegan a reconocer? El otro sentido de la democracia es esta que busca igualdad, como concreción material de acceso a derechos sociales, económicos, y que fue impulsado por el MAS. No se puede negar los logros en términos de redistribución. En torno, o sea, podrá decirse hubo corrupción, todo lo que quieran, por eso habrá que discutirlo, ¿no? O sea, pero los efectos que se tienen en términos de acceso a condiciones de igualdad se materializaron en esos 14 años en muchos ámbitos, que hasta el MAICO ahora lo defiende, cuando habla del bono Juancito Pinto, cuando van a de todas las políticas redistributivas. Pero no solo ello, lo más estructural en términos de redistribución y en términos de acceso a la igualdad como democracia es la presencia campesina indígena en el Estado, en los órganos del Estado. No solo en los órganos, sino en las instancias territoriales del Estado. O sea, es fácil mirar y decir 2/3 de los gobiernos municipales están en manos de ¿qué? De estructuras orgánicas vinculadas a sindicatos, asociaciones, que acceden a esas instancias a través del MAS. Es obvio. ¿A través de qué podían más acceder? Si los otros no comprenden esa dinámica, los quieren ciudadanizar, ¿no? Cuando no entienden la dinámica corporativa comunitaria. Pero vamos más lejos, o sea, si uno mira las gobernaciones, ¿quiénes gobiernan? Campesinos, con todas sus limitaciones. O sea, el pedirles que tengan una lectura, o sea, no sé, pues, de claridad en términos de gestión de las políticas públicas a campesinos indígenas que han sido marginados, que no han tenido las condiciones de igualdad, es como que mirar desde una silla señorial y decir, no, pues son ignorantes, ¿no? Y por último, ¿cómo se expresa esa llegada campesina indígena al Estado? Es suficiente mirar cómo está compuesta la Asamblea Legislativa Plurinacional, cómo estuvieron compuestas muchos de los lugares de los espacios públicos o de las instancias públicas del Estado a nivel de viceministerios, etc. ¿Para qué estaban? Obviamente respondiendo a una lógica, sí, instrumental de gestión, por un lado, pero por otro lado, o sea, buscando limar a esas estructuras en función a sus presupuestos orgánicos. Entonces, como que no es tan fácil, o sea, reducir el análisis a una dinámica simple o binaria y decir, bueno, pues todo se reduce aquí a estrategias. O sea, yo digo que sí, las estrategias están presentes en la dimensión de lo político, pero es importante que vayamos viendo estas otras dinámicas que nos hacen y nos tendrían que obligar a revisar varias de nuestras concepciones
y nociones de interpretación de esta realidad compleja. Eso es un poco... Gracias, Fernando. Reflexión, gracias. Y muchas gracias por este espacio. No, gracias a ti, Fernando. Marité, por favor. Bueno, sé que ya están cansados, que ya lo último que quieren es seguir escuchando reflexiones. Yo quería hacer varios apuntes telegráficos, pero voy a renunciar a ellos para discutir un tema que me parece que ya, o sea, ya es necesario encararlo. A ver, esta idea de que se está disputando el sentido de la democracia, creo que es una idea que pertenece al pasado. Yo hice mi tesis de licenciatura utilizando un texto de Laclau de los 80 para discutir los sentidos de la democracia y era absolutamente adecuado. Entonces, porque realmente con la recuperación de la democracia, habían formas confrontadas de entender la democracia, tenía articulaciones a principios hegemónicos distintos, las formas de la democracia. Hoy no. Y yo creo que no, ¿desde qué punto de inflexión? Desde el punto de inflexión de la nueva Constitución. O sea, no podemos confrontar, es que, a ver, esa disputa está en el discurso político sobre todo de la gente ligada al MAS, eso hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque se convierte, igual que este tema de la reinstauración del racismo, se convierte en un arma política. Escuchar a Evo Morales diciendo, vamos a recuperar la democracia, a mí me parece una cosa, para decir menos, ¿no? Porque justamente el MAS ha entrado sus furas, sus lugares de debilidad, en los momentos en que, dentro de la lógica de un Estado, de un gobierno que defendía la igualdad y que ha generado políticas de redistribución evidentes, ¿no es cierto?, el hecho de que el MAS haya empezado a vulnerar la democracia, las instituciones de la democracia, le han generado un hueco tan grande que se ha ido abriendo con el tiempo y ha terminado desmoronado. Lo que nos da, la clave que nos da la nueva Constitución, y no es una idea de cuatro iluminados, es esta idea ha venido de los propios movimientos sociales, porque los que han empezado a hablar de Estado plurinacional, de Asamblea Constituyente y del respeto a las formas democráticas comunitarias son los pueblos indígenas y campesinos. Entonces, esa idea que se ha instalado en la Constitución de democracias interculturales, de demodiversidad, ese es el eje hoy, porque no podemos ya poner en un lugar Estado de Derecho versus igualdad. El Estado de Derecho conceptualmente no está reñido con la igualdad, es más, reflejaría esa igualdad, o sea, podría convivir. No podemos seguir hablando de la contraposición entre ciudadanos versus corporaciones, o sea, no hay una contradicción de clase, no hay una contradicción inherente a esa relación, se pueden combinar ambas, las corporaciones pueden convivir con ciudadanos, o sea, yo creo que, finalmente, esta asociación de democracia, por un lado con la institucionalidad y por otro con participación, que los teóricos de los años 70 nos decían y eran muy evidentes, hoy ya basta. O sea, hoy día la nueva señal que nos está dando la propia sociedad y la nueva marca de la política es que esas cosas pueden convivir, que pueden cohabitar, que se pueden complementar, recogiendo estas ideas también de las estructuras comunitarias de la complementación, ¿no es cierto? Entonces, como discurso político vale, todo vale, pero como analistas, como académicos, como lo que ustedes quieran llamar, o mirando con un poco más de distancia de la realidad, es un falso debate, Fer, yo coincido contigo, y no podemos seguirlo reproduciendo, porque sí tienen un uso político y muy legítimo, pueden utilizarlo, pero es responsabilidad nuestra quitar los velos de este asunto y poder ver, si no, este país es inviable. O sea, nunca vamos a poder, o sea, nos vamos a ir a asociar neoliberalismo con democracia representativa, con Estado de Derecho, con élites, con racismo, y al otro lado los pobres con la democracia participativa y con el caudillismo legítimo porque es el único en la historia. O sea, eso nos va a hacer un país inviable. Si queremos buscar salidas, realmente necesitamos romper esquemas también nosotros y poder trascender un poco. Y la clave nos ha dado de nuevo la Constitución. Y creo que necesitamos darle la oportunidad al país de desarrollar las ideas que se han trazado en el horizonte constitucional. No podemos desandar ese camino. Bueno, yo me quedaría con ese comentario medio furioso porque estoy un poco harta de escuchar esta contradicción
que me parece muy política, y las otras cosas, sí, yo les agradezco a todos los comentarios, aprendo muchísimo, a mí me gusta mucho escuchar, han dicho muchas cosas y lamento mucho no poder referirme a todas ellas, pero sé que es bastante tarde y ya no quiero cansarlos más. Muchas gracias igual a la organización, no sé qué es, si es un colegio, Alejo Calatayud, me parece muy buena esta iniciativa, creo que hay que escucharnos más, el país como nunca necesita que lo pensemos y bueno, peor en una etapa preelectoral, ¿no? Muchas gracias, Manuel, a ti también por la invitación. No, más bien gracias a ti, Marité. Creo que hemos tenido un debate realmente muy esclarecedor. Ha habido tres miradas, en las cuales ha habido bastantes coincidencias, pero también ha habido diferencias. Creo que no solamente se ha analizado la coyuntura, sino que se ha ampliado a una visión más histórica de la problemática nacional, que me parece que ha sido un aporte muy importante, porque realmente entender la coyuntura actual supone también ver de dónde estamos viniendo, cuál ha sido la historia para llegar a los sucesos que se han producido en la actualidad. O sea, no nos hemos quedado solamente en los temas coyunturales, y este también creo que ha sido otro aporte de este debate, que se han tocado también los temas estructurales. En fin, creo que, bueno, por lo avanzado de la hora, vamos a culminar nuestra sesión aquí, diciéndoles que vamos a continuar con otro debate dentro de una semana, y este otro debate será sobre la reforma educativa, no la reforma educativa, sino sobre la clausura de lo que ha sido el año escolar. Creo que fue y es una medida inapropiada, pero ya tendremos tiempo de ver las diferentes aristas de esta otra problemática. Muchas gracias nuevamente, Marité, César, Fernando, y a todos los que nos han acompañado hasta estas horas tan tarde de la noche. Con esto dejo cerrada la sesión. No sé si Juan Carlos quieres añadir algo más. No, simplemente reiterar mis agradecimientos a nombre del colectivo Alejo Calatayud, a Marité, a Fernando y a César, y reiterar la invitación. La siguiente semana vamos a estar con el conversatorio sobre la educación, que precisamente la clausura del año escolar ha develado grandes brechas entre la población boliviana. Unos que tienen acceso al Internet y otros que no habían tenido. Unos que pueden seguir formándose y otros que no, definitivamente no pueden. Este también es un tema de la democracia. Este también es un tema de construcción de un país democrático. Entonces, desde esta perspectiva, todos ustedes quedan invitados al próximo conversatorio de la siguiente semana. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, buenas noches a todos, gracias.